Bueno, pues vamos a empezar. Miren, este tema tiene que, bueno, primero les voy a explicar por qué o dónde me preparé para dar este curso, porque no es cualquier cosa hablar de este tema. Entonces, miren, hay una institución en México que se llama INDOSOC, que significa Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia. Es una institución que constantemente está organizando cursos de muchos tipos y traen a expositores de muy buen nivel. Entonces, hace unos años, no tanto, no eran unos 13, 4 años, que me invitaron a participar a uno que se llamaba así, Orígenes del Cristianismo. Entonces, estuve en él y fue muy interesante porque, aunque solo expuso una persona, Carmen Bernabé se llama, expuso todo el material que han investigado, todo un equipo que en España tienen un instituto de investigación y se dedican a investigar sobre los orígenes del cristianismo, sumando al equipo de investigación arquitectos, arqueólogos, hay inclusive personas que dominan el arameo, el hebreo, el griego, y por supuesto, más bien, más que por supuesto, el grupo de sociólogos que participan es el más numeroso. Entonces, este curso resultó muy interesante porque analizan el origen del cristianismo desde ese enfoque, desde un enfoque sociológico, como para... Entonces, el enfoque sociológico tiene muchos puntos a favor. Uno es que tienen una visión muy amplia. Las personas que estudian sociología ya de entrada tienen una visión muy amplia de el asunto que se ponen a investigar, ¿no? Porque intervienen, como les digo, el equipo de investigadores pues tiene mucha preparación, ¿no? Pero el enfoque que van teniendo es como el de analizar en frío un movimiento humano, independientemente de si es religioso, filosófico, de lo que sea, porque lo pueden analizar como con unos ojos muy objetivos. No sé si me explique, porque no es ni político ni económico, no están sesgados, sino que tienen todas las herramientas para hacer un análisis sociológico de un movimiento humano. Entonces, ese es el enfoque de la investigación. Y por eso arrancamos con el tema del mito de los orígenes, porque nos vamos a dar cuenta cómo todos los que seguimos la fe cristiana, y aquí incluyo también a los protestantes, podemos tener un enfoque un poco idealizado. Como decir, la iglesia la fundó Cristo, la empezaron a sacar adelante los apóstoles, pero luego ya la muerte de los apóstoles, pues ya empezó a entrar un poco pues, de espíritu pagano o gente que no, pues que se convertía, pero traían unas costumbres, pues bueno, no podemos negar que el origen del cristianismo es una semillita dentro de un potente mundo de politeístas, de pueblos politeístas, que además tenían unas costumbres que por algo se les llamaba paganos. No vivían los 7 pecados capitales intensamente, ¿no? Entonces, claro que llega el cristianismo, aparte con un gran enfoque judío, de costumbres judías, pues no fue tan fácil como que las personas fueran convirtiéndose al 100% y ya de repente cambian sus costumbres y empiezan a... Porque entre otras cosas, el cristianismo tampoco estaba al 100% definido. Entre otras cosas, porque Roma fue un pueblo que si de algo se distinguió fue de su capacidad legislativa, de cómo su ambiente político estaba perfectamente establecido. Tan es así que hoy por hoy, más bien hasta el día de hoy, los abogados, quienes estudian derecho romano, como una de las materias obligadas. Yo recuerdo alumnos de la Universidad Panamericana que me tocó conocerlos, que incluso tuve algunos alumnos por una materia que daba, que era general para todas las carreras, y me llegaban abogados que me decían, no, es que tuve derecho romano. Y yo, ¿pero en qué semestre estás? ¿En qué semestre estás? En segundo. O sea, llevaban derecho romano 1 y derecho romano 2. Entonces nos podemos imaginar
la vasta información que recibirían. Pues imagínense cómo sería en ese tiempo. O sea, perfectamente regido quien estaba sometido al pueblo romano. Todos los hebreos en la época de Cristo están sometidos al pueblo hebreo. Tan es así que los judíos saben perfectamente que no tienen ley que les autorice matar a nadie. Y por eso, para que Cristo muera, tienen que acudir al gobierno romano, porque ellos sí pueden matar. Por eso, a la hora de querer perseguir a Cristo y que muera, pues tienen que acudir al poder romano, porque ellos no tienen ese poder, ¿no? Eso por un lado. Y luego, el otro punto es que Cristo no, bueno, perdón, y el otro gran pueblo que tiene, si en algo se regía por la ley, era el pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo tenía en la Torá, bueno, dicen que una gran cantidad de leyes que superaban las 800, con detalles tan chiquitos como cómo debe de traer la túnica, el hombre tiene que colgarse unos listones que tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, y luego a la entrada a la casa tienen que santiguarse bueno, no santiguarse a nuestro estilo, sino saludar, tener una acción con una inscripción que tienen todos los judíos en sus casas, y luego que se lavarse los pies, o sea, una gran cantidad de prescripciones que tenían que seguir. Entonces, entre esas prescripciones más las leyes romanas, pues sí que vivían muy atados, muy atados. Y fíjense que el mensaje de Cristo no habla de ninguna ley. Cristo no dice ni mandamientos así establecidos, 1, 2, 3, 5, 10, 15. No, Cristo no establece leyes. Él trae un mensaje de salvación. Ni siquiera dice una religión. Es un mensaje de salvación. Que por un lado, podríamos decir, pero pues ¿cómo no dejó, o sea, ni la jerarquía? Porque tampoco dejó que en jerarquía. Lo único que dijo fue, Pedro, tú eres la cabeza. Eso sí quedó establecido. Pero ni cómo iban a hacer las iglesias, ni que si los templos, porque aparte Cristo solo iba a la sinagoga porque había que leer, porque quería leer las lecturas. Pero no es que se la pasara en el templo. La verdad es que Cristo, sobre todo en sus 3 años de vida pública, se la pasó caminando de un lugar a otro por aquella, no, ya se pueden imaginar que no habría ni carretera, ni caminos, ni siquiera caminos bien definidos. Y esa fue la vida de Cristo. Entonces, así como que dejar todo muy organizado, no, dejó lo esencial. A Pedro y los apóstoles que hoy creo que si les preguntara, a lo mejor ustedes me dirían, pues fueron como obispos. Pues no, tampoco, no había obispos en ese tiempo. Hoy se dice que es el Papa con los obispos que representan a los apóstoles. Pero los apóstoles no eran autoridad, eran representantes de Cristo en la tierra. Fueron los que dieron el testimonio en directo de Cristo, pero ellos no se encargaban de gobernar. Y esas cosas no las sabemos, las damos por hecho. Y luego podemos ir viviendo la vida de hoy con muchas cosas que pensamos cómo han de haber sido al principio. Y solo una mente fría, no propiamente religiosa, sino un sociólogo, por ejemplo, puede hacer ese análisis en frío para hacernos ver cómo fue realmente el origen. Y que a lo mejor algunas cosas no les van a sonar muy bien, pero la realidad es que si aceptamos la realidad de cómo fue el origen, eso ayuda a tener una fe más adulta. Y eso mismo lo decía la profesora que daba el curso. O sea, ¿por qué? Porque es ver cómo, a pesar de que desde el origen hay controversias, hay discusiones, hay pleitos, sin embargo, la iglesia se fue estableciendo y sobre todo que Cristo dejó a la luz del Espíritu Santo en primer lugar y a la libertad humana ir organizando la iglesia. ¿Por qué? Porque la organización de la iglesia en su origen no podría ser como la vemos hoy. Hoy ya vemos todo muy establecido, pero así no fue el origen. Y nuestra fe se basa en lo que vemos hoy. Me parece a mí, yo la verdad es que de repente cuando oigo que los jóvenes dicen, no, es que la iglesia que está tan organizada, quién sabe qué, en el fondo dices, o sea, y en el fondo, pues,
A lo mejor tienen algo de razón. ¿Por qué? Porque finalmente habrá cuestiones organizativas de la iglesia que hoy por hoy se pueden modificar, porque al principio no había organización. Que haya un movimiento, y que haya movimiento, que es lo que está haciendo ahorita el Papa. El Papa en el año 2019 empezó a proponer una reestructura del gobierno del Vaticano, del gobierno de la Iglesia, que además tiene antecedentes en Juan Pablo II, en Benedicto XVI y en un Papa que creo que es el Papa Pío, no sé si Pío IX o Pío X, que hicieron una reestructura. Y la reestructura que está haciendo ahorita el Papa, a algunas personas a lo mejor les está causando ruido. ¿Por qué? Porque está quitando organismos en la iglesia. Por ejemplo, unos ejemplos son, estaban lo que se les llamaba las congregaciones, que no es que fueran religiosos dentro del Vaticano. Se le llamaba congregaciones porque es un grupo de personas que se congregan en torno a un tema. Y entonces estaba la congregación para la doctrina de la fe, la congregación para la evangelización de los pueblos, la congregación para el ecumenismo, y había un montón, y para la salud, y para los migrantes. Entonces el Papa lo que fue haciendo fue adelgazar esas congregaciones y aumentar unas oficinas más pequeñas que se llaman dicasterios, y esos los aumentó. Si había 8, ahora hay 15, por ejemplo. Y esos dicasterios le quitan funciones a las grandes congregaciones, que ahora ya son más delgaditas, y estos dicasterios, sin que sean muy grandes, pues tienen una función más concreta, porque ¿qué es lo que el Papa quiso con esta reestructuración? Menos gobierno y más evangelización, más gente en la calle, más gente hablando de Dios y menos gente gobernando. En el fondo, hablándolo así muy coloquial, eso fue lo que hizo el Papa. Y además quiso que en estos dicasterios hubiera una mayor participación de laicos y de mujeres, cosa que nos gusta, ¿no? Que haya más laicos y que haya más mujeres en esos dicasterios. Bueno, esa organización que hoy el Papa está viendo necesaria, como les vuelvo a decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo no dejó ningún organigrama, más que al Papa como cabeza. Eso, y para que nada que empezaran en el siglo XXI con que la democracia dentro de la iglesia. No, señor. En la iglesia católica nunca habrá democracia. Está el Papa. Él es la última palabra. ¿Por qué? Porque así le dio la gana a Cristo, punto. No hay otro argumento más fuerte. Y además lleva a la iglesia 21 siglos viviendo así. Con muchos, ha habido en la historia de la iglesia, va uno estudiando y hay momentos muy difíciles con el papado, ¿no? Una época en la que hubo 3 papas al mismo tiempo, otras que al papa no se le daba toda la autoridad, y entonces empezó una época que se le llamó el conciliarismo, donde dijeron, no, mejor que el concilio es el que tenga la autoridad, y entonces el papa tuvo que hacer no sé cuántas cosas para poder decir, oigan, no, Cristo dejó a Pedro, punto. En fin, han pasado cosas, pero hoy por hoy la iglesia sigue con su cabeza, que es el papa, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de eso, mito de los orígenes. Bueno, entonces... Ay. Entonces, a ver, el punto primero es no idealizar los inicios. Todo era happy end, no era dulzura. No sé si algunas hayan visto o estén viendo la serie de The Chosen. Ay, dicen que yo quise empezar, pues está buenísima. Está muy buena. Y yo creo, no sé, yo ya la verdad vi las tres temporadas porque les he sacado mucho jugo. ¿3 temporadas? Hay 3, sí. En Netflix solo está la primera. Entonces, cuando ya la ves así, ya en global, a mí una de las cosas que más me han gustado es cómo te presentan las controversias entre los apóstoles, pero bueno, cuando ni siquiera habían nombrado a los 12, apenas eran 10 y ya había discusiones. Hay un momento en que Cristo les dice, bueno, ustedes sigan platicando, yo me voy a rezar. No han pasado ni 3 minutos cuando ya 2 apóstoles se salen a buscar a Cristo porque ya hubo un conflicto ahí, pero no habían pasado ni 5 minutos cuando ya estaban, que quién va a organizar, que quién va a hacer cabeza, que quién va a dirigir, y que quién es el líder, y que quién va a organizar el plan, no, pues hay que preguntarle a Jesucristo porque estamos mal, ¿no? Y se van con el rabí a preguntarle, y el Jesús les dice, o sea, ¿cómo? Bueno, no traía reloj, pero dice, ¿cómo? O sea, no han podido esperarme ni 3 minutos, ¿no? Y ya tienen conflictos. Bueno, así es todo el tiempo.
Digo, todo el tiempo así te lo pasa, ¿no? Como va, no sé, habrá habido algún momento en que yo me imagino, también cuando ya Cristo se fue, entonces ya dijeron, no nos unimos o aquí sí, ¿qué va a pasar, no? Pero cuando se va investigando todo el material que hay escrito, se va uno dando cuenta, te digo, quienes lo van analizando, que hay algunos puntos que requieren una crítica seria para no ignorar la realidad, ¿no? Entonces, un punto es este. Lucas, él era médico de origen griego y habla especial, como él no conocía a Cristo, él redacta, pone en orden, ahora sí que, como diríamos hoy, entrevistando a quienes conocieron a Cristo para poder escribir su evangelio. Especialmente el evangelio de Lucas habla de una edad de oro. Claro, no dice mentiras, este es muy importante. No son mentiras, son hechos reales, pero con una cierta utopía, que ahorita vamos a ver lo que significa utopía. Entonces, si no hay un estudio crítico, nos vamos a quedar en que fue una edad de oro. Y además sería triste pensarlo así, porque diríamos, entonces la iglesia solo tuvo una edad de oro al principio. Y ya luego, quién sabe qué pasó. O quién sabe qué estamos viviendo hoy. Y no, mejor le quitamos el término edad de oro, conocemos la realidad y valoramos más que la iglesia, a pesar de todos los pesares, sigue cumpliendo lo que Dios, lo que Cristo dijo. Nadie la va a vencer. Esta iglesia va a permanecer. Y las cosas que Cristo dijo se están cumpliendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nos conviene estudiar la realidad como fue? Porque la realidad fue más compleja, más plural. ¿Por qué interesante? No hay que olvidar que la iglesia, el cristianismo, voy a decir más bien cristianismo, porque, y que tampoco, porque al principio no se les llamaba cristiano, era siempre pues los de ese mensaje nuevo, ¿no? Ya más adelante van a decir, pues los de la nueva religión, porque era lo que había, religiones por todos lados, pues una más. ¿Me explico? Pero hasta el año 70 les llaman, les empiezan a decir cristianos. Pero bueno, más plural, ¿por qué? Porque Cristo, y aquí hay un testimonio, cuando ya Cristo ha resucitado, ya pasó Pentecostés, y ya los apóstoles traen la fuerza del Espíritu Santo, nos dice el Evangelio que empiezan a hablar y que había medos, elamitas, gente de todos los pueblos habidos por haber, y que le oían hablar en su lengua. Ah, pero ahí hay algo interesante. Entonces no son todos judíos. Hay gentes que vienen de otros pueblos, de otras tribus. Los que escuchaban, cada uno lo oía hablar en su propia lengua, por el Espíritu Santo. Pero en el tema sociológico lo que interesa es que el mensaje de Cristo llegó a un ambiente más plural. No eran todos judíos, o amigos de los apóstoles que también eran judíos. ¿Sí? Para empezar, ya nos acordaremos en su momento de San Pablo, que es el primero que empieza a armar no iba a decir desastre, pero ningún desastre, al contrario, pero empieza a hacer su plan, su propia estrategia, y se va a Grecia, y se va a otros pueblos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el origen no puede haber sido solo los hebreos, ni nos convenía que solo fuera el pueblo hebreo, ¿no? Luego, es una vida más dinámica, digo, un origen más dinámico, mucho más rico, conflictiva, pero eso la hace más útil y más interesante. Entonces, lo de utópico se refiere a eso. Lucas es utópico en el sentido de, o sea, lo que hizo Cristo sí quedó perfectamente redactado, fundamentado en la realidad. Pero ciertos giros de su estilo literario es el que es utópico. Utópico en el sentido de a dónde queremos llegar, o sea, cómo queremos llegar. Fíjense, hay un dato muy interesante que explica que al principio, cuando Cristo resucita, hay quienes creen que, o sea, resucita y todavía no se le aparece a nadie. Cuando se oye que se le está presentando a los apóstoles, empiezan a pensar que ya llegó Cristo, ahora sí, a la salvación. Imagínense, no habían pasado ni 2 días.
O sea, en resumidas cuentas, pensaban que ya en ese momento, en pocas palabras, se acababa el mundo. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo por segunda vez a salvar. ¿Por qué? Porque resucitó y ya se empezó a aparecer. Imagínense en qué andaban pensando. Y claro, eran puros hebreos. Claro que no. Cristo estaba viéndonos a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros, muchos siglos por delante. Cristo, su mensaje, lógicamente, no se iba a quedar solo ahí en el pueblo hebreo, aunque los hebreos creían que ya iba a llegar la salvación definitiva. Claro, seguían sintiendo el peso de Roma, porque había algunos hebreos que seguirían creyendo que Cristo los iba a liberar del pueblo romano, porque se tardaron en calar que el mensaje de Cristo era el perdón de los pecados, que esa era la esclavitud de la que los venían a salvar, no de los romanos. Los romanos era un asunto temporal, que con la historia ya vendría la caída del Imperio Romano. Claro, ellos no lo sabían, pues, pero ¿me explico? Ese es punto del llegar a ser, es como decir, pues ya nos vamos a salvar, ya nos vamos a liberar, ¿no? Entonces, no traigo la Biblia porque no nos da tiempo. La verdad es que este curso dura muchas horas y lo estamos reduciendo poquito, pero se le llama sumarios a textos que hoy se usan de alguna manera, que son como cuando estás dando estás explicando algo, de repente te paras, haces un pequeño como resumen de lo que dijiste y preparas de lo que vas a hablar. Ese estilo de sumario es lo que se utiliza en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles son este estilo, no de redacción, sino de manera oral de exponer. Esto es importante porque hay que tomar en cuenta que en esa época la gente no sabía leer ni escribir. Era muy poca la gente, muy privilegiado el que aprendía a leer y a escribir. Había muchos hebreos, que iban a la sinagoga a oír leer la Torá y tratar de aprenderse de memoria lo que se leía. Que se leían 5 libros. La Torá son los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Entonces, si iban a la sinagoga, solo eran hombres, eran los únicos que podían ir a estudiar. Y al ir oyendo, trataban de ir memorizando. Pues cada sábado que se reunían en la sinagoga era para ir a oír la palabra e irla memorizando. Algunos, además de oír, sabían leer y sabían escribir. Por ejemplo, no sé si les llama la atención, obviamente nos vemos que Cristo sabía leer, ¿no? Eso lo supimos muy bien porque iba a las sinagogas y en uno de hecho lo recordamos en el segundo misterio luminoso, ¿no? Que es que Cristo lee y está pidiendo la conversión, pero porque está leyendo un texto que le lee ahí a los judíos que están en la sinagoga. Y también sabemos que sabía escribir, porque cuando le presentan a la adúltera, que vienen varios con la adúltera para que la condenen, Cristo dice el Evangelio que está inclinado escribiendo con el dedo en el piso, en la tierra. Está escribiendo. ¿Qué habrá escrito? No sabemos. Pero mientras todos estaban, ¿qué dices de esta mujer? ¿Merece ser apedreada o no? Y Cristo los está ignorando. Está escribiendo. Ya cuando yo creo que ya empezaron a gritar demasiado, ya Cristo levanta la dice su frase matadora, ¿no? El que no esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pero es muy interesante ver, Cristo sabía leer, sabía escribir, pero la gente no. Entonces, por eso lo oral era muy importante. Y por eso los sumarios tenían un papel muy importante. Ahora, por eso dicen que la tradición oral era más que el escrito, o sea, que era lo que se lo que había. Pero yo no sabía que era por falta de conocimiento de lectura. Yo creo que pues porque, ¿no? Pues antes, ¿cómo le dan importancia a eso? Pero es que esa es la razón, pues. Sí, no había escritura. ¿Cómo les quiero decir? Que hoy se reirían de nosotros, de nuestra poca capacidad de memorizar. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué era? Google, ¿no? ¿Cómo era? Saco mi calculadora. O sea, usamos mucho menos la memoria. Yo por lo que voy oyendo ahora en la escuela, lo que menos les preocupa a los profesores es que los niños memoricen. O sea, que peor, cada vez la memoria, pero antes de eso viví, de la memoria. Y por eso el rosario, imagínense, ya el rosario ya en unos siglos después,
O sea, hubo mucho tiempo, aunque se seguía esa realidad de que no mucha gente del pueblo sabía leer o escribir, que el rosario le llamaban el resumen del evangelio. Y eso era lo que querían con el rosario, que la gente memorizara los hechos más importantes de la vida de Cristo. El nacimiento, la anunciación, la visitación, ese niño perdido y hallado en el templo. De esa manera, y por rezando el rosario, la gente no se le va a olvidar cuáles son las verdades más importantes de la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo lo podía memorizar. Por eso los que sabían escribir, por eso le agradecemos a Lucas, por ejemplo, que siendo que ni él ya no fue apóstol, se haya dado a la tarea de sentarse con la Virgen y a ver, cuéntame cómo fue para ponerlo por escrito. Entonces, quienes escribían sí tienen un gran mérito. Y ahí les va, además, ya lo veremos también un poquito más adelante, pero siglos más adelante, en la época de la patrística, que empiezan a atacar a la iglesia, ya también lo vamos a ver, a atacar a la iglesia en verdades que son definitivas, gracias a Dios, los grandes intelectuales defendieron la fe, poniendo por escrito que Cristo era Dios y hombre verdadero y que la Virgen fue virgen. O sea, puede ser Laura, que nos ponen la patrística está San Ambrosio, San Buenaventura, San Ignacio de Antioquía, muchos que ya los vamos a nombrar en su momento. Entonces, miren, aquí por ejemplo, ya en otro momento vamos a ver el texto que viene en Hechos de los Apóstoles, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. Por ejemplo, aquí nos ponen estas lecturas de Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto sí lo ubican, que HCH significa Hechos de los Apóstoles. En esos textos, en esos versículos, nos hablan de dos conflictos, más bien de un conflicto que se refleja en los dos textos. La semana que entra los vamos a leer ya más con calma, porque ahorita nos tenemos que notar. Entonces, miren, hay un hombre que se llama Eusebio de Cesarea, que es del siglo IV. Este hombre, que no era cristiano, tuvo a bien ser un gran historiador y que con su ojo clínico, porque no era cristiano, se puso a investigar toda la vida de los cristianos desde sus orígenes. Y escribió un libro que se llama Historiae Ecclesiae, que significa Historia de la Iglesia. Entonces, este libro se encuentra en las librerías. Ya que lo empiezas a leer, es muy difícil, la verdad, su lectura, porque finalmente es redactado de estas épocas. Pero va contando cómo era la vida de los cristianos en los primeros siglos. Entonces, fíjense, pone una frase muy interesante donde lo que quiero que vean es cómo sí había un ideal de la iglesia. Pone en ese versículo, HS significa Historia Ecclesia, número 3, y en esos versículos, en esos puntos. Dice, hasta aquellas fechas, la iglesia se mantenía virginal, pura e incorrupta. Después de la muerte del último apóstol, se introdujo la confabulación del error. Esto es lo ideal. Esto es lo no verdadero. Porque nos están hablando de que mientras estuvieron los apóstoles, que mientras estuvieron los apóstoles, la iglesia iba de esta manera, caminando toda limpia, pura, sin error, sin conflictos, todo claro. Y luego fue cuando empezó el error. No, es justo aquí, esta frase es la que nos refleja que hubo error. Perdón, que es error el pensar en esta edad de oro. No es verdad. La iglesia desde un principio tuvo conflicto. Y eso nos conviene saberlo. Como les decía, ya lo vamos a ir viendo cómo te va madurando la fe, el creer que de verdad la iglesia es sobrenatural. Sobrenatural. Porque si es humana, si la vemos humanamente hablando, pasa lo que comentamos ahorita, que la gente joven dice, es que la iglesia, que no, yo Cristo sí, pero la iglesia no, o yo los curas no, pues no voy a confesar con uno. Claro, son puras visiones humanas. Es falta de madurez. Porque sigue por los siglos de los siglos, o sea, en ese sentido el conflicto, o sea, si hubiera habido un conflicto, se acaba el cuento y va. Claro, 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 exactamente. Y en cambio, que a pesar de los conflictos desde el origen, la iglesia se mantiene hoy, y como siempre, golpeada, pero ahí va, y la golpean por un lado, y la golpean por el otro, y luego atacan al Papa, y luego atacan a no sé quién, y que los sacerdotes, y la iglesia ahí sigue.
Y gracias a Dios ya a nosotros nos toca el gran argumento de decir, lleva 21 siglos. No hay ninguna institución, ni ningún pueblo que haya durado tanto tiempo, salvo el pueblo hebreo. ¿Y por qué el pueblo hebreo sigue hoy existiendo? Nació en el año 1870 antes de Cristo. Imagínense, 19 siglos antes de Cristo ya existía el pueblo hebreo. Digo nació en 1870 porque es cuando se sabe que Dios le habló a Abraham y que le hizo la promesa y la alianza, decir, serás el padre de un gran pueblo y ese pueblo es mi pueblo. Ahí nace el pueblo hebreo. Siglo XIX, antes de Cristo. Y hoy, siglo XXI, sigue existiendo el pueblo hebreo. ¿Pero por qué? Porque es el pueblo elegido. Pero no hay otro pueblo que haya permanecido tanto tiempo, ni ninguna otra institución, más que la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, dice, aquí nos hablan de esto, la historia basada en una lectura literalista, de hecho de los apóstoles, es vista como un proceso de corrupción, que es lo que les decía yo ahorita, por ser reflejo de actitudes personales y comunitarias voluntaristas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo viéramos así, de que al principio fue ideal, entonces diríamos, pues Pablo fue un rebelde, porque fue el primero en empezarse a conflictuar con San Pedro y claramente queda escrito en los Hechos de los Apóstoles que Pablo regresa de donde está para buscar a Pedro y para enfrentarse con él. Lo dice muy bonito, ¿no? Y luego hay frases, por ejemplo, se mantenían unidos en la oración y pues, se mantenían unidos, a lo mejor algunos en ciertas sinagogas, pero en otras, ya vamos a ver cómo, para empezar, por ejemplo, cuando empezaron a entrar los griegos, sobre todo los griegos, porque les digo, Lucas habla, de alguna manera en Hechos de los Apóstoles se refleja que el autor es Lucas. Lucas también es el autor de Hechos de los Apóstoles. Entonces le da espacio a los griegos, pero resulta que entre los griegos y los judíos hay algunos griegos, unos judíos, que además, que se llaman judíos helenistas, que viven en poblaciones donde lo que predomina es la cultura griega y se hacen amigos de muchos griegos. Entonces estos judíos helenistas no se entendían con otros judíos que les llamaban mesiánicos. Y ahora los vamos a ver también por qué. Ahorita el tema de hoy es un poco introductorio. Ya mañana el próximo jueves ya lo vamos a ver ya con más detalle y, en fin, pero ahorita es importante entender este contexto, ¿no? Para rompernos esos esquemas de ideales que podríamos tener de su origen. Entonces, claro, Pablo tiene una manera de ver las cosas, Pedro tiene otra. Y a la hora de confrontar, pues estamos pensando diferente. Ahí vienen los puntos preciosos. Es decir, vamos a rezarle al Espíritu Santo, porque no tenemos que ver qué dice Dios. Y ahí es donde viene para nosotros el aprendizaje de cómo la manera de solucionar los conflictos era acudiendo a Dios. La oración. La oración. Vamos al Espíritu Santo que nos ayude. Cuando también empieza a haber quejas de que no se está atendiendo bien a determinados, que no, por ejemplo, hay apóstoles que dicen, no podemos estarnos dedicando, no solo los apóstoles, sino los que ya empezaban a evangelizar, decíamos, no podemos estar transmitiendo la palabra de Dios y además dedicándonos a administrar los alimentos y los donativos que da la gente. Necesitamos gente que nos ayude. Entonces, vamos a pedirle a Dios ayuda. Y entonces, ¿cuál es la solución que ven rezándole a Dios? Pues hay que elegir a personas confiables a las que les podamos encargar estas tareas. Claro, eso es señal de que había conflictos a la hora de organizar la iglesia. Entonces se acude y ya nombran a 7 personas, entre esos a Esteban, que luego va a ser el primer mártir, y los apóstoles que están en ese momento les ponen las manos pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para que ilumine a estos 7 y puedan realizar bien sus tareas. Ahí viene otro punto. Entonces la iglesia empieza a organizar la cuestión administrativa y de logística cuando va siendo necesario. Eso es otro punto importante. ¿Por qué la iglesia empieza a modificar o empieza a dar autoridad a determinadas personas? ¿Por qué? Porque era necesario, porque hay una necesidad. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo no es que los apóstoles se hayan sentado a prospectar. ¿Cómo vamos a proyectar la iglesia? ¿Cómo lo vamos a proyectar? No, al hoy.
Hoy por hoy, tenemos que solucionarlo de ahorita. ¿Y qué se nos ocurre hacer esto? Fíjense que unas cosas interesantes es, por ejemplo, estos términos de presbítero, episcopo, ¿no? Obispo. Pensamos que esto viene ¿de dónde? O sea, ¿de dónde vienen esos nombres? Que hoy los vemos totalmente religiosos. Otros de la jerarquía, pues ¿qué creen? Que no. Son nombres que se utilizaban en el gobierno romano. Por ejemplo, un episcopo, que es palabra latina, significaba administrador. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Los episcopos son los que administran, pues órale, tú eres episcopo, ¿sabes? O sea, no hay nada así que tú digas, espíritu religioso totalmente, no. Todo va siendo así, vamos pescando. Claro, van asumiendo costumbres romanas, términos griegos, costumbres griegas, y las van sumando. Por eso hablábamos de una pluralidad, ¿no? Bien. Luego, ¿qué aspectos hay entonces que tomar en cuenta? Por un lado, los géneros literarios. Ya sabemos que, bueno, no sé si lo han estudiado esto, pero ya sabemos que los 4 evangelistas tenían un estilo de escribir muy diferente. Lucas es el diferente especialmente por las circunstancias que dijimos ahorita. Ni era apóstol, ni conoció a Cristo personalmente. Su texto está cronológicamente redactado, se fue desde el principio al final, y con este estilo, de alguna manera, con frases utópicas, ¿no? San Mateo se acude mucho a su evangelio porque San Mateo tenía una mente analítica. Me parece que en The Chosen, entre otras cosas, uno de los aciertos que tiene esta serie, entre otras cosas, es que la personalidad de Mateo, no sabemos si era así medio, ya ven que lo pone como que le costaba socializar, ¿no? Un poquito así, no sé de dónde venga esa información, lo que fuera así. Pero lo que sí es verdad es que se la pasaba escribiendo como era recaudador de impuestos en verdad. Tenía una mente lógica, una mente matemática. Y claro que sabía escribir. Entonces, claro que él escribe lo que va sucediendo con Cristo, muy fiel a los hechos. Por eso el Evangelio de San Mateo es de los más usados. Como que a la hora de hacer exégesis, los teólogos, por ejemplo, van mucho al Evangelio de San Mateo, porque San Mateo no era emotivo. No un San Juan que pone el apóstol al que Cristo amaba, ¿no? Que él era él, por ejemplo. San Juan dice, el apóstol amado de Cristo, soy yo. Pero si tú te pones a leer los evangelios, en ningún lado Cristo dice, este es el amado. No, nunca, ¿no? Pero él se sentía amado, pues bendito a Dios, y lo pone además. Claro, hubo detalles que a él le han de haber dicho, pues es que soy el que más amo, ¿no? El que se recarga en su costado, el que le pregunta cositas así en privado y Cristo le contesta, pues él se siente el rey. Pero no era verdad, claro, Mateo no va a poner eso. Mateo pasó esto, dijo esto, llegaron estos señores, llegó el Sanedrín, llegó, y dijo esto, tal cual lo que pasó. Por eso es tan auxiliado el Evangelio de Mateo. El de Juan es muy rico porque el Evangelio de Juan es más íntimo. Es verdad que platica un poquito más frases, por ejemplo, la escena, que es preciosa, de la pesca de la pesca cuando ya Cristo resucitó y Cristo se presenta en la playa, los apóstoles están lo suficientemente lejos como para no reconocerlo. Allá ven a un señor que les grita, echen la red a la derecha. Y yo creo que ellos ya que estaban habituados a obedecer a Cristo, pues ahí van a echar la red a la derecha, no porque pensaran que era Cristo, sino pues ya echémosla, ¿no? Total, ya han vivido muchas cosas. Pero claro que el que reconoce a Cristo es Juan, ya como que dice, como que echan la red a la derecha después de que no hemos pescado, y claro que se fija con más así, dice, es el Señor, ¿no? Me explico. Entonces, bueno, Juan, esta escena no la platica nadie más que él es el único que platica esa escena, y luego de cómo se acercan a la playa, y el Señor tiene preparado ahí un pez con pan para que coman,
O sea, eso es precioso, son escenas de amor de Cristo, ¿no? Ah, pues eso solo Juan lo pone. Marcos tiene su otro estilo, también es más estilo Mateo que Juan, que tiene otras cualidades que no nos vamos a meter en eso. Pero hay que tomar por eso en cuenta los géneros literarios de los textos primitivos. Luego, bueno, ya, luego, ¿cómo está construido? Que aquí importa, como les digo, en tomar en cuenta las costumbres. Por ejemplo, lo vamos a ver, me parece que es en la tercera sesión, donde vamos a hablar cómo organizaban, por ejemplo, cómo se organizaban socialmente, cómo era la organización social ya entre los cristianos. Pues cómo era en Roma. Lo que se usaba en Roma eran las domus. Ya el tercer día lo van a recordar. Las domus, que significan casa. Así se llama, domus significa casa. ¿Y cómo se organizaba? Pues, ¿cuál era el gremio de los apóstoles? La mayoría de los apóstoles. Pues por lo menos 4 eran pescadores, ¿no? Ah, bueno, entonces lo que se hacía no ellos, sino todo el mundo era que el pescador más rico, reconocido por todos como el más rico, era el que tenía la casa más grande. Entonces, pues reunión de pescadores. Se reunían por gremio. Los pescadores, los artesanos, los que cosían casas de campaña, y siempre el que tenía más posibilidades económicas era el que prestaba la casa. Entonces, así era como, y de hecho así nació las primeras reuniones cristianas. Bueno, muchas fueron en sinagogas, pero ya cristianos que no iban con los judíos, pues se iban a su gremio. Ah, bueno, no sé si les suena que se ha dicho que la familia se le llama familia doméstica. La iglesia, ¿no? Perdón, la familia es una iglesia doméstica. ¿Cómo es eso? Pues ese doméstico viene de domus, precisamente. O sea, en esta casa nos podemos reunir con otras personas. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hacen en el programa del AR, que se reúnen matrimonios y que se pasan, digo, tal cual, la iglesia doméstica. Nos reunimos en la casa de uno y transmitimos experiencias, nos ayudamos entre todos. Ese es el concepto de domus de esta época, ¿no? De la época romana. Bueno. Oye, Laura, ahora que sucedió la pandemia, hacía mucha énfasis en la iglesia, o sea, la iglesia se fue a la casa. Se fue a la casa, exacto. Que veíamos la vida y todo, o sea. Eso es precioso. Ajá, o sea, la iglesia. Eso me parece interesante porque, también aquí voy a agregar un agregado cultural, no pensemos, a ver, más bien, hay personas que es un pequeño error en su concepción de su vocación cristiana, por ejemplo, que piensan que, a ver, si yo quiero ser buena persona, quiero portarme bien, pues voy a ir a la iglesia. Y entonces a lo mejor van a la iglesia a una misa y el rosario y la vela al Santísimo y van un día y luego van otro. Porque su concepto de ser buena persona implica ir a la iglesia. Cuando la realidad es que la iglesia no es así. Es esto que dice Ailey. Si yo quiero ser una mejor persona y quiero estar más cerca de Dios, pues empiezo aquí en mi casa. Aquí es donde tengo que vivir. Iré a misa el domingo porque ahí es donde me van a dar la comunión. Y donde si me quiero confesar, pues voy a la iglesia porque ahí es donde el sacerdote confiesa. Pero la práctica cristiana pues, tiene que ser en mi casa. Y eso que la iglesia incluye, por supuesto. Hay que ir por supuesto, y nos recomiendan ir a misa diario. Claro, hay que ir a la iglesia. Pero tenemos que cambiar en nuestra cabeza el concepto de decir, si quiero ser bueno, tengo que ir. No, aquí. Y vas a la iglesia para cargar gasolina, ¿no? Para cargar la gasolina del día. Bueno. Luego, otro punto importante, comparar con otras fuentes, que eso es lo que hacen los sociólogos. Y por eso, por ejemplo, el libro de Eusebio de Cesarea es muy interesante porque es un libro que no tiene nada que ver, no lo escribió ningún cristiano, pero tiene una riqueza valiosísima, porque te da el enfoque de gente no cristiana, cómo veían a los cristianos, ¿no? Luego dice, analizar la intencionalidad del autor. Eso es, entre otras cosas, por lo que decíamos de Lucas. Por ejemplo, la intención de Lucas es, ¿qué queremos que sea? Y eso es lo que escribe. Lo que pasó, orientado a lo que queremos ser. Entonces ya no es, ya hay una intención específica, ¿no? Son solo hechos. Hecho más que además es muy interesante ver que Dios, en su providencia, no quiso impedir que cada autor escribiera según su estilo. ¿Por qué? Porque eso no afecta a la verdad. Porque además
no sé si les admire, pero por ejemplo, las palabras de la consagración son las mismas que dijo Cristo, de verdad, tal cual, desde hace 2000, desde hace 21 siglos, se repite tal cual. Ahí que si la copa era de cristal o era de... ¿Eso afecta a las palabras de Cristo? No. Bueno, pues nos da igual. Claro, si podemos saber cómo era la copa y si podemos recuperarla, que padre, mejor. Pero eso no afecta a lo central. Bueno, con los evangelios pasa eso. Pues, lo que realmente es la verdad, eso ahí está. Ya adornado, escrito con la intencional, eso es diferente. Pero hay que por eso también saber leer, buscando esa realidad, esa verdad. Bueno, luego otro punto importantísimo, considerar la comunidad a la que se dirige. Vital, ya sabemos que Pedro a los primeros a los que les habló fue a los judíos. Y hubo un tiempo en que ahí se dirigían, se habla de la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia estaba llamada a ser universal. Pero bueno, en un principio fue la iglesia de Jerusalén y ya luego se fue abriendo. Por ejemplo, aquí hay un dato importante de los judíos, es que había judíos que, bueno, es que había una idea central para los judíos, rezar, había que ir al templo. Eso era, ¿quieres rezar? Leer al templo, a la sinagoga. Y especialmente, esto tiene su raíz, lo del templo tiene raíz en Salomón. Salomón construye el templo de Jerusalén, que es el templo de los judíos. Esto tenía una gran importancia, tanta que los judíos decían, por lo menos tenemos que ir una vez a rezar a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Entonces, y quienes vivían más cerca, digamos, de ese templo, era, quiero rezar, voy a ir al templo a rezar. Y lo que enseña Cristo no es eso. Por ejemplo, con la samaritana, con Nicodemo, les habla de el reino de Dios está dentro de ti. Ahí es donde se gesta el reino de Cristo. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces hay que ir a la iglesia a cargar ese corazón, a cargar la gasolina. Ahí recibimos los sacramentos. Pero es para que luego aquí adentro es donde se tiene que ir gestando la santidad realmente, ¿no? Bueno, considerar la comunidad a la que se dirige es que al principio es esto, hebreos, y se sigue defendiendo que no coman carne, que tienen que purificarse al entrar a la casa, la circuncisión, por supuesto, eso no se quitaba. Pero claro, Pablo empieza a hablarle a paganos, a griegos, a gentes de otros pueblos, y esto empieza a hacer ruido, porque hay unos... De hecho, fíjense, había gente que no se quería convertir, porque sentían que al convertirse tenían que asumir las costumbres hebreas, entre esas la circuncisión. Y decían, no, ¿por qué? Entonces, no, mejor no me convierto. Entonces, por eso Pablo tiene la agudeza de decir, esto es un problema, esto se tiene que resolver. Y es uno de los conflictos que se resuelven. A ver, a los recién convertidos que vienen de la gentilidad, no se les va a exigir la circuncisión. ¿Me explico? Entonces, se tiene que tomar en cuenta esto. ¿A qué comunidad se están dirigiendo? Luego, este tema también es súper interesante porque ¿qué ejemplos hay de actitudes, acciones, costumbres que se han tomado al pie de la letra? Este es uno. Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque cuando se habla esto también en Hechos de los Apóstoles hablan de cómo se decía hay que compartir los bienes, ¿no? Esto, digo, lo vamos a revisar la próxima sesión, que es cuando vamos a leer los textos. Pero que hablan de eso, hay que compartir los bienes. Entonces San Francisco de Asís se queda con esa frase. Hay que compartir los bienes. Comparto todo lo que soy y modifico mi forma de vida. Ya no voy a vivir con riqueza, ya no voy a vivir con bienes. ¿Por qué? Porque hay que compartir todo. ¿Por qué lee literalmente el mensaje? ¿Está mal? No, él lo decide así. Y seguramente es un llamado de Dios. Si no, no lo haría. ¿De dónde saca la fuerza para decir, reparto todos mis bienes? Pues viene la gracia de Dios. Pero esa es una muestra de lo que es tomar literal una frase.
Yo les diría otra, también me meto un poquito con la serie de The Chosen, no sé si les ha llamado la atención. Yo he oído gente que dice, no, es que a mí ver a Cristo nomás no me gustó la imagen, con su faldita hasta las rodillas. Entonces, no eres que no nos fijas en Cristo, fíjate en todos los apóstoles, todos traen la faldita. ¿Por qué? Porque así se acostumbraba. Era la moda, por decirlo de una manera más gráfica. Digamos, estaban vestidos a la moda. Sí, pero, por ejemplo, los religiosos, desde los primeros eremitas, los primeros monjes, ¿qué deciden hacer? Vestirse como se vestía Cristo. Y entonces vienen las túnicas, los hábitos. ¿Por qué? Porque así vestía Cristo. Entonces, como detener el tiempo. Detengo el tiempo, copio eso y me lo quedo. Aunque estoy en el siglo XXI. ¿Me explico? Bueno, y hay muchas cosas que tienen este sesgo. Por ejemplo, hay religiosos también que, por ejemplo, no usan zapatos, usan sandalias. ¿Por qué? Porque Cristo usaba sandalias. Sí, pero todos los de la época de Cristo andaban en sandalias, ¿me explico? No son errores, son luces de Dios que en ese momento convienen. Y hubo una enorme conversión, perdón, una gran cantidad de vocaciones religiosas que sin mayor discusión vivieron así. Me quito mi vestido, me corto el pelo y me pongo mi... ¿Por qué? Porque quiero, porque esa es mi entrega a Dios. Es la pluralidad. Exactamente. Sigue siendo la pluralidad. Pero era lo fundamental. Que justo lo que decíamos al principio, se trata de ver. Hay una frase por ahí que decía esta autora que me pareció muy buena, decía, a ver, de esto que fue, de esto que pasó, ¿qué pudo ser diferente y qué pudo no ser? Y que no afecta a lo esencial. Bueno, la iglesia hoy está así. Pues nada, porque así estamos. O sea, ¿qué cambiaría? Pues nada. Nada. Pero esa no, pero me refiero a estas cosas. De eso. Ajá. No tengo que modificar nada porque me estoy yendo a lo esencial del evangelio, a lo esencial del mensaje de Cristo. Tienes toda la razón. Si quieren, damos un break. Yo creo que la que está compartiendo la pantalla ya. No, estoy encantada también, ¿no? No, pero sí tienen razón. Sí. No, pero llegué. Oye, yo lo que hice sí, pero a veces ok. Y esto es impulso. Ya la vi, se puede ir y bueno, que tengo que con lo organiza ya no. No, yo no estoy me encanta. Es la onda. Entonces, lo hago igual. Y ese, ¿sabes? Yo, claro, porque en la vida se oye, bueno, entonces, mira, lo que yo quiero saber, ahora, ya
no, pero va a ser mi apoyo, o sea, va a ser mi paleta. Entonces, y las interesadas en el uso de la que pueden pongan siempre de cuando se me puso a la izquierda, que alguna vez escuchó y la fue lo que le hice. Creo que vamos a empezar ya, o sea, que a ver, quiero empezar. Ella dice que en teoría y ahí se me va a sumar, pero empezando pues yo hacer el chat y ya, órale, ya está, ya, yo esto, te lo digo, que pero ya, sin esperar que sí, que no, que la y aquí, y eso también pensé, y dices, no, me quedé pensando, y yo, pero ¿por qué no? O sea, sí, pero ¿por qué no? ¿Para qué andarle buscando lugares? Sí, yo también, cuando ella sabe que el origen es, y aquí está. Bueno, entonces voy a convocar a esta nueva. Yo ahorita te digo que las quiero que yo creo que no más para que míralo. No, bueno, pero que te entregar, ya que te entregar. Sí, sí, que te va a poner porque es que está. Si es un evento, lo trae pero porque es grande, del parque. No, si no, si te invitan a estar, si no ponen en posición, el que quiero hacer es su programa, no hay para atrás, y el otro, ahí estás. Puede ser, puede ser, pero no, bien puede ser, a lo mejor puede ser 12. Es que se lo tendríamos que preguntar. Es que los nervios no pueden ver este y ella pero no da, pero no es nada, porque hacer este curso y si tenía caos de la hacer bien pues miércoles de 10:30 a 8, quien quiera se pasa su tiempo, si es fácil, o si no, los jueves, a la tarde, 12:15 para salir a la pero podría ser, sí, y si no los jueves, o a menos que se esperen, y este curso lo acabamos a las 12. Este acaba a las 12, pero son 3 días. Sí, eso y si fuera el caso que no, ya en la tarde. No, si fuera el caso que nos esperamos los 3. Ya puede ser acá, lo que quieran hablar. Es lo que quiero ver. Entonces hasta aquí terminas. Sí. ¿Verdad? Termino el 28. Entonces iniciar para el 28. ¿Está bien? O sea, ¿cuántas sesiones vamos a hacer? 28. Necesito sentarme a ver si son. Depende de qué tanto quieran profundizar. Yo creo que con la vez pasada, que fueron no sé si son 3 o 4, pero vamos a sumar el 28 hasta el 19, por ejemplo. Del 28 al 19. 4, vamos a dejarlo en 4. Porque bueno, me gusta. Voy a hablar, le voy a decir y ya ven. Porque según vea el brutal,
ya vamos, si aumentamos una más, o la, yo tengo ya de los films que tú ya me dijo. Ahora, y si hay que cobrar, sí, no sé, necesito pensar. Es que no sé. ¿Cómo? cada vez mucho, ¿no? Eran de los niños. Creo que sí, por ahí era que sí, por mí, con pronto pagas. 1,200 del dinero, o sea, la mera llegada. la semana de la ¿Por ahí? sí, está bien. No, y saliendo de aquí busco y ya me como que 5, 6, 7, 8, no te digan cosas así. Viene una. En la noche estaba haciendo cena y escuché la digo, entonces el choque se dijo, o sea, como que lo tomamos así, pero sí, a nivel México está la noticia, ¿cómo? Entonces, no te digo yo que no me voy a sacar nada, que lo que pueda, No, entonces, o sea, por eso, el día que me fue bien, dije, a ver, ya, le voy a decir la verdad que ya coincidimos. Sí, en el verdad, con las que podamos, ya tienen información, hasta ya tenemos lo de ciencia y la verdad, y voy a buscar la ayuda de va, por ahí. Sí, sí, sí. Oye, no tengo yo hojita, ¿cómo se llama esto? Folder. ¿Uno de ahí? Sí, sí, sí. Es interesante. ¿De verdad? ¿No se están aburriendo? Sí, sí, me preocupa que se aburran. Al final de cuentas somos lo que eran ellos, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo, hay un que pensamos de una forma, hay otros que Sí. pensamos de otra, Sí. hay conflictos, luego, ¿no? Sí. También Ajá. No, no, totalmente. Ay, pensamos a lo mejor que son seres de otros mundos, ¿no? Pues, Sí, fíjate, además, yo creo que nos hace daño no darnos cuenta de eso, porque no nos planteamos la iglesia con la exigencia que ellos, con la que ellos la veían. Y nosotros podemos verla más a gusto. Cuando no, siempre estamos, no, imagínate. se trabajó mucho para lograr. Te voy a pagar de una vez. Tarde pero sin salida, tarde pero sin sueño. Y hacía lo posible de venir. Alcohólico, pero me fastidié. Pero sí voy a, aquí te lo voy a dejar. Pero sí ¿Pero voy por qué a me das seguir. tanto? No. Ay, así estamos. Ay, qué bueno que se confundió para que así salga. Así déjalo. Sí, me equivoco. Es que me avisó un gente y yo ni cuenta. No, ni digas así, déjalo. No, hombre. Está Bueno. Oye, ¿tienes folder ya? Ya no viene. ¿Tienes folder? Bueno, te lo debo. No, ya está el 12, no sé. Es que si no, tomaron dejé unos más para. Tres. Tres folleros. Y los miércoles. Hasta el año que entra. Pero no. Yo les digo, es un módulo de 4 sesiones. Ya, 4 sesiones. ¿Quieren seguir? Ya se va. ¿Para que no? Porque luego mentalmente dicen, no, si no queda tanto tiempo, ¿no? En cambio, se los vaya cortando. No sé si Mónica te compartió lo que es el Juan Pablo para el evento de hoy. No, Hablamos de como ya te lo compartí yo. Muy bien. Ya sabes, ya sabes. Listo, sí. Bien, bien.
Mira, haz de cuenta que te adiviné el pensamiento. Ve lo que dice ahí. Es saber la radicalidad. Que hoy sigue siendo tan radical. Pues no, es que el mensaje central va siendo eso. ¿En qué época? Es de la época. Es de la época. A Cristo no, pero a los apóstoles sí. Conoció a la Virgen, por ejemplo. Se sentó con la Virgen a ver, cuéntame cómo fue la anunciación. Por eso conocemos la anunciación. Con detalle. El detalle, los detalles de la anunciación no sabemos. No, no, era muy... Se ve que era hombre muy inteligente, muy ordenado, muy sabudo, porque nos ves caminando cerca se hace y te va a y sí, fíjate que debo de sí tomo, pero cuando doy clase yo sé cuál comienza, bueno, pero ya la necesito, sí, parado. Pero volveríamos al tema, es, pues sí, pero normal, me encanta esto. Exacto. Cuando es en la escena de hay una parte de la que el señor estaba pero ya me gustó y estaba mintiendo. Y se le va a necesitamos entender. Oigan, bueno, vamos continuando, oigan, porque todavía nos falta mucho que platicar. Miren, ahorita, ¿hay tu nombre, cuál es? Eli. Eli. Ahorita comentábamos, Eli y yo, algo importantísimo. Y que justo esta filmina es creo yo, de las más importantes. Dice, saber leer la radicalidad del mensaje en las nuevas circunstancias, tomando en cuenta otros instrumentos de la historia y de la interpretación. Comentábamos esto, tenemos que comprender que nos conviene más saber cómo fue realmente el origen, porque nos daremos cuenta que las circunstancias en otro contexto geográfico, histórico, social, económico, pero en esencia estamos viviendo exactamente lo mismo hoy. ¿Y eso qué nos dice? Que hay que vivir la radicalidad del mensaje. Yo, la verdad, a veces me planteo y digo, ay, Dios mío santo, yo diría, a ver, si ahorita me empezaran a perseguir a los católicos, yo estaría dispuesta a dar mi vida por la fe y morir como murieron los primeros mártires.
como que dice, ay, caray, ¿no? Porque los primeros mártires no eran religiosos, era gente del pueblo, o sea, como nosotros. Y a los que se los comieron los leones del Coliseo, pues eran amas de casa, eran artesanos, eran padres de familia, gente del campo, normalito. Y esos fueron los mártires. Claro, esa exigencia de la fe se puede desvirtuar si seguimos con un sueño idílico de que, ay, todo era hermoso al principio. Y no, tenemos que aceptar la verdad, aceptar la realidad. Bueno, eso es lo que quiere decirnos esta filmina. Pero para lo único idílico, pues puede ir para eso. Sí, El miedo, la libertad vale creada y ahí empezó el tesoro. y ahí ese mismo, ¿no? Claro que ahora ya con la redención, ¿verdad? Claro. Cosa que antes no. Ajá, sí, pero la lucha no la ahora. No, la lucha no se ahorra. Que a ver, bueno, no me meto. Yo soy muy fácil de cambiar de tema, Sí. entonces no me piquen. Si no me voy a otro lado. Miren, entonces, este análisis crítico necesita tomar en cuenta estos tres conceptos. La contingencia. Mira, pues mira, ahí viene la frase que les dije hace ratito. Contingencia es un término filosófico, ¿no? De la materia de lógica. Lo contingente es lo que tiene principio y fin. Y que además, más bien, se refiere más que a sí tiene principio y fin, pero sobre todo se refiere a lo que no es necesario. O sea, ni modo, quiero decirles la mala noticia, que ya la sabemos, que todas las que estamos aquí presentes somos contingentes. ¿Por qué? Porque no nos necesita el mundo. Por eso nos vamos a morir y no va a pasar nada. Todo va a ser igual. Una semana van a batallar. Ajá, a lo mejor en lo que recogen nuestras cositas y lo que sea, y a lo mejor si dejamos algún libro por ahí nos le dan un tiempito, pero ya luego vamos a pasar al olvido. Estaremos en la mente de Dios, gracias a Dios, ¿no? Pero a eso se refiere lo contingente. ¿Cuál es su contrario? Lo necesario. Y ahora, desde el punto de vista filosófico, solo es necesario Dios. Con lo cual, todo lo demás es contingente. Toda la creación, la maravilla del universo, las estrellas, los planetas, las constelaciones, todo es contingente. Todo, incluidos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el único ser necesario es Dios. Bueno, aquí aplicado este contingente, se refiere a esto. Hay que analizar lo que fue y lo que pudo no ser. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo, luego me adelanto, pero de todos modos ya que lo vean. Hay una escena en la que nos cuentan de un matrimonio que va a dejar a los pies de los apóstoles lo que sacaron en la venta de su casa y que lo van a dejar como un donativo. Aquí lo dejaron. Pero luego se enteran por ahí que no era todo, que se quedaron con una parte. Y eso lo ven mal, entonces los critican. Y ya no me acuerdo en qué termina la historia, si los sacan de la iglesia de plano, como que nos quisieron engañar. ¿Eso fue así, tal cual? A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor sí se quedaron con una parte, pero no lo hicieron intencionalmente. Simplemente dijeron, no, llevamos entregando todo, no, pues todo no, porque necesitamos resolver. Bueno, vamos dando la mayor parte. Pero lo interpretaron mal. Puede haber sido. ¿Eso es necesario para el mensaje cristiano o no? No. Pues no es necesario. En cambio, es interesante decir, oye, qué bonita actitud de decir, Lo que pudo. doy, ya lo que pudo o todo, lo que sea. No, había una actitud de, oye, hay que dar. Porque luego, por ejemplo, lo podemos unir a otra escena, que llega Pablo a una ciudad y que resulta que hay una necesidad de hablar y la gente está ansiosa de oírlo, y Pablo dice, no me puedo quedar un día, necesito quedar más tiempo, pero ¿dónde me quedo a vivir? Y hay una familia que dice, ¡hey, quédate en mi casa! Entonces, ahí está la actitud, eso es importante. La actitud de en qué ayudo, qué doy, con qué aporto, eso sí es esencial para el mensaje. Ya que si dieron, que si todo, que si no, que entraron a la casa, que si no, que si se quedó en la casa, que se cambió de casa. Eso no es lo importante. Bueno, a eso se refiere un análisis crítico que se fija en lo contingente. Lo que fue y lo que pudo no ser. Para entonces no decir que, estos traidores empezaron
a quedarse con una parte del, ¿no? ¿Me explico? Que últimamente pues es su dinero. ¿Me explico? En fin. Exacto, no nos vamos a lo esencial. Laura, pero esto es en relación a qué? A todo lo que está. Es que ahorita. ¿A la iglesia o los evangelios o la Biblia? Es que no hemos hablado todavía de toda la documentación. Okay. Estamos hablando nada más ahorita del análisis sociológico. Okay. Y estoy dando nada más puros pinceladas. Ya las próximas sesiones ya vamos a amarrar más. Ahorita es solo contextualizar. Okay. Y que lo central es esa idea de decir, no nos quedemos con mensajes ideales. Hay que conocer la verdad. Luego, la complejidad. También hay que ver que por forma de ser, los seres humanos somos radicales. Luego nos vamos curando de eso cuando va pasando el tiempo. Pero cuando somos jóvenes, todavía la gente joven, digo, a cierta edad de la juventud, la mayoría de la gente joven es muy radical. O blanco o negro. Y va uno aprendiendo, y nos conviene ir aprendiendo que, no, espérame, es que entre el negro y el blanco hay una enorme gama de grises. Unos apegados más al blanco y otros apegados más al negro. Pero hay grises. Y díganme si no nos conviene más pensar así. ¿Por qué lo llevas diciendo, no, hay que bajarle 2 rayitas? Esta faceta de bajarle 2 rayitas es el gris. Bájale tantito. No, nos conviene eso. Hasta para nosotras mismas, para juzgarnos, para evaluar nuestra conducta. Oye, no, espérame, o sea, sí lo hice mal, pero no era la intención. Y, bueno, pues sí, vamos. Pues con la historia igual. No pueden ser los buenos y los malos. Malos los romanos, malos los griegos, malos los helenistas. No, espérame. Vamos viendo, había judíos que no eran nada buenos y había otros maravillosos. Por ejemplo, pensando en los romanos, estaba el centurión, que ya que va uno entendiendo qué rol juega un centurión, pues resulta que fue el que le pidió a Cristo que le curara a su sirviente. Y creyó que con que Cristo dijera desde lejos que se cure, se iba a curar. Y era un romano que tenía fe, ¿no? Ok, entonces hay que aceptar la complejidad que implica la gama de grises. No quedarnos en negro y blanco. ¿Fue bueno o fue malo? No, hay gama de grises. Y luego la conflictividad, que son controversias propias del origen de algo nuevo. Aquí hay una escena justo en The Chosen, que esa miren, a la mente no la ubiqué. Pero bueno, a ver si mañana, digo, la próxima el jueves se lo pongo, porque es muy, muy interesante cómo está nuestro Señor trabajando con Mateo en la redacción del discurso que Cristo va a dar. Por primera vez un discurso ya armado a un montón de gente, ¿no? Van a juntar multitudes. Entonces, Jesucristo se sube a un monte, se sube con Mateo y ahí están los dos trabajando y que digo esto y que no, y que lo otro. Y de repente ya que queda el discurso, entonces ya se acerca Jesucristo a la cumbre del monte en el que está a ver el campamento donde están los discípulos. Y se ve que están, se sabe que no se están poniendo de acuerdo, ¿no? Y Mateo le dice a Jesucristo, o sea, qué difícil, un poco, no me acuerdo textual, pero un poco le dice, ¿cómo es posible que tú diciéndonos un mensaje tan positivo y tan amable y así, y vemos, ve cómo estamos? Y entonces Cristo dice algo muy sabio, dice, es de esperarse que este mensaje nuevo incluya a los que son más lentos, a los que están distraídos, a los que son más audaces, a los que son inteligentes, porque este mensaje va para todos. Pero es lógico que se generen esas controversias. Entonces, controversias propias del origen de algo nuevo. Y volvería a hacer mención de lo que ya les había dicho hace un momento, de que Cristo no dejó establecida ninguna ley tan importante que en el cenáculo le dice un mandamiento nuevo les doy. Casi podríamos decir que, no, más bien, ese es el resumen de la ley para Jesucristo. Amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. No está quitando los 10 mandamientos, no los pronunció Jesucristo. Este es el mandamiento que les doy. Y además dice que en eso notarán que son mis discípulos, en que se quieren. Entonces eso es fuertísimo. Ya no sé si lo comenté anterior, pero no, lo comenté ayer. Por ejemplo, el mandamiento de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, que luego
encuentra también entre la gente joven mucha crítica. ¿Qué es que los mandamientos? Y fíjense, un autor leía yo hace poco que decía, los mandamientos tenemos que darnos cuenta que Dios, más bien Dios, no los quiso establecer para que los respetáramos a Él. Digo, sí puso amar a Dios sobre todas las cosas. Los 3 primeros son para la gloria de Dios. Pero los otros 7 son para defender al hombre del mismo hombre. Porque sabe muy bien que los seres humanos nos conflictuamos. Pues digo, si no les pongo un límite, se matan con las manos, si así lo hacemos. Que sepamos eso, los mandamientos no están para que nos portemos bien con Dios, están bien para que nos portemos bien con los seres humanos. Dios tiene su propia ley, que es los 3 primeros y el de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Querías algo? No, pensé que me ibas a preguntar algo. Bueno, oigan, empezamos a las 10. Sí, tenemos que meterse a las 12. Ya de repente pensé que a las 11:30 nos íbamos. Historicidad. Vamos a ver esto. Se elaboró, quiero, a ver, una cosa importante, que como hoy es introductorio, ya verán cómo hoy son las pinceladas de lo que un sociólogo hace en su cabeza. Ya las conclusiones son las que vamos a ver en las otras 2 sesiones, para que no se desesperen. Vamos a aterrizar un poquito más. Pero miren, por ejemplo, eso es interesante. Elementos conceptuales. Hay que tomar en cuenta qué corrientes filosóficas había en esa época. ¿Qué corrientes de tipo social? ¿Qué corrientes de tipo económico? ¿Qué corrientes de tipo político? Porque todo eso influye en cómo llega el mensaje, en cómo se acepta. Ya les decía yo ahorita, lo que querían los judíos era liberarse de los romanos. Pero Cristo tiene que tener paciencia de irles haciendo entender que no va por ahí, que él viene otra cosa diferente. Y al principio los apóstoles querrían desaparecer a los romanos, pero Cristo dice, no vengo por ahí. Imagínense qué fuerte además luego ver a Cristo morir por parte de los romanos, ha de haber sido de verdad fuertísimo. En esto de corrientes filosóficas simplemente les diría, es la gran época desde la antigüedad, antes de Cristo y en la época de Cristo, es la gran época de los grandes filósofos griegos. Ya tiempo atrás, Aristóteles, Sócrates, que tenían unas ideas formidables sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad del hombre? ¿Cómo está constituido? El concepto de alma, de espíritu, todo viene de los griegos. Hoy, la Iglesia Católica, lo viene haciendo desde hace muchos siglos, pero hoy sigue igual, aprovechando la filosofía griega para poder ponerle fundamento a toda la doctrina católica. ¿Por qué? Porque eran muy sabios de verdad. Los griegos conocían a la persona humana impresionante. Dicen que a quienes se aficionan por leer libros de la época griega, libros de autores griegos, manejan la naturaleza humana impresionante, con mucha precisión de cómo somos los seres humanos. Ya ellos hablaban de las emociones, de los sentimientos, de la capacidad imaginativa, de la memoria, de la capacidad lógica, del estilo analítico, sintético, de la percepción, de la intuición. Ya todo eso lo manejaban los griegos. Y hoy lo seguimos usando. Bueno, imagínense en la época de Cristo, había mucha filosofía, también los romanos a su manera tenían su propia filosofía, tenían sus dioses y todo. En fin, es entender que en ese mundo conceptual entraba un mensaje nuevo. No iba a ser fácil asimilar. Luego, elementos organizativos, que ya lo platicábamos ahorita, cómo se organizaban las formas, los roles, las funciones de la gente. Pues eso se fue definiendo conforme se iba viviendo. Y luego elementos culturales, que esencialmente el catolicismo tiene una inmersión en el mundo, primero judío obviamente, pero estamos hablando de orígenes, no nada más es la época de los apóstoles, sino los primeros siglos, y en esos primeros siglos es la cultura grecorromana. Esta es la cultura más fuerte. Aquí les pongo una nota interesante. No olvidemos que Cristo vivió en Egipto. Y eso tiene también a la larga, bueno, más bien
pasado un tiempo, en que también llegaran egipcios, que por ejemplo la primera desbandada, no quiero decir desbandada, después de que Cristo resucita y ya se va al cielo, y que empieza a ver las persecuciones. Cuando terminan las persecuciones, ya se había sembrado durante 3 siglos la idea de, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser fiel a la fe? Tienes que ser mártir. Llegó un momento, imagínense 300 años de estar martirizando, de haber mártires y mártires. Llega un momento que dices, pues para ganarte el cielo tienes que ser mártir. Pero ¿qué creen? Que en el siglo, a finales del siglo IV, viene Constantino a decir, por el edicto de Milán queda establecido que el cristianismo lo constituye la religión del imperio. Dejan de perseguir a los cristianos. Imagínense el destanteo para los cristianos de decir, ¿y ahora cómo me voy al cielo si nadie me va a matar? Bueno, ahí es donde surgen los primeros eremitas, los cenobitas también. Son esos hombres que deciden, como ya no me van a matar, ni me van a martirizar, ni va a pasar nada de eso grave, no, pues yo me voy a ir a un desierto, a vivir yo solo, a vivir de manera, pues, extraordinaria. Bueno, de ahí es donde luego se desprende toda la vida de los religiosos, la vida consagrada, ¿no? Entonces los platico porque ¿a dónde se fueron estos primeros eremitas? A Egipto, precisamente. Se van al desierto que hay en Egipto, y ahí es donde empieza una cultura de nacimiento del cristianismo con este estilo de vida consagrada. Bueno. Oye, Laura, perdón, pero pues qué padre está eso. O sea, en el sentido, primero era mártir, y luego pues la vida consagrada. Ajá, que también es fuera de lo normal. Pero ahorita, pues qué fácil está la cosa. Estamos en el día a día, vida ordinaria, pues. Necesitamos descubrir eso, porque hay mucha gente que todavía no se entera. Pero yo creo que cada vez se oye más esto en las iglesias, por ejemplo, hay que ser santo, sí, como que trabaja bien, vive bien en tu familia, ¿no? Y pues sí, pues yo no sé si lo van descubriendo, pero en realidad la vida de hoy conecta súper bien con los primeros cristianos. Porque antes de esta época del siglo IV, no había religiosos, no existían. No existía el concepto de vida consagrada. No, nada de mete enciérrate en un convento. No, era la vida del pueblo. Por eso les decía yo lo de ser mártires, pues a ese nivel hay que vivir la fe. No porque nos vayan a martirizar hoy. Pero bueno, ya nos lo van enseñando. Y bueno, a lo mejor uno puede hacerse mártir si vive diario con fidelidad a Cristo. A lo mejor a la larga dices, órale, no me martirizaron, pero es bien que tuve que lucharle cada día, como decía Alicia, ¿no? La lucha diaria, pues sí, bueno. Elementos sociales, perspectiva generacional y grupos humanos plurales. Aquí les voy anunciando que ya a partir de la próxima clase vamos a ver cómo se dividen los 3 primeros siglos de la iglesia, del cristianismo, quiero decir, se dividen en 4 generaciones. Y bueno, se los digo porque en su folder viene una hoja color que dice eso, ¿no? 4 generaciones, no sé, creo que no están numeradas, pero si se fijan son 4 bloques. Y te va poniendo bloque primero, y ya va poniendo desde Cristo, bueno, ese cuadro ya lo vamos a analizar la siguiente sesión. Por eso estamos hablando aquí esta es la perspectiva que propone la sociología, porque hay puntos en común en cada generación. Y luego elementos geográficos, porque vamos viendo cómo justo a raíz de Pablo, y de los demás apóstoles, también ya sabemos que Santiago terminó en España, y otros terminaron en Siria, y otros, los apóstoles también se fueron yendo a otros lugares, pero el que más acción realizó, y sobre todo la primera, fue Pablo. Entonces, geográficamente hay una salida de Palestina. Ya empieza, y eso es precioso cuando ves el crecimiento del cristianismo, pues claro, sales de Palestina y luego vas llegando a los pueblos que están cerca, y luego como el cristianismo se va hasta que trasciende a otros continentes. Entonces, no dejamos de ver esto de influencias romanas, griegas, el feudalismo es más bien de la Edad Media. Pero fíjense, por ejemplo, está este modelo
En esta época, hablar de un patrón, o sea, es el que manda, ¿no? El que manda y el que gobierna la casa, el que gobierna a las personas, el que gobierna a los sirvientes. Eso se utilizaba en esta época y lo vemos, por ejemplo, muchas de las parábolas de Cristo hablan del dueño de la viña. El dueño es el patrón. Bueno, a la Virgen se le ha nombrado la patrona no sé, patrona de América, por ejemplo. Y a los santos, por ejemplo, San Benito San Benito de Nursia es el patrono de Europa. Pero ahora veamos, siglo XXI, la palabra patrón lo usamos. A lo mejor en el lenguaje casi que casual, pero ya no corresponde a una realidad. A lo mejor, bueno, no sé, así que digas de plano patrón con el concepto que se manejaba antes, o ya está mermado, ya tiene otro contenido. Pero, por ejemplo, hay a muchos santos que se les sigue nombrando patronos de. Pero quiero decirles, esto, yo creo que de los católicos nos suena muy normal. En otros lados eso ya no existe, ya no funciona eso. Ya no funciona como funcionaba en este tiempo, con esa misma, ¿qué diríamos? Con esa misma exigencia, con ese mismo protocolo. No, ya no es igual. Bueno, pero volvemos, estamos en ese. Luego, entonces, vamos a ir hablando de nuevas perspectivas desde estos puntos de vista, que eso tiene un punto interesante: historia, arqueología, crítica literaria, ciencias sociales, donde entra la antropología, la psicología social y la sociología. O sea, este estudio va teniendo estos enfoques, esas perspectivas. Y aquí quiero decir algo que me parece que es muy interesante. Fíjense cómo al catolicismo, a los católicos no nos preocupa que haya arqueólogos, por ejemplo, que vayan descubriendo nuevas cosas, que vayan descubriendo nuevos hallazgos de la época primitiva, porque sabemos que no va a haber ningún descubrimiento que pueda negar algo de lo que ya hay. ¿Por qué? Porque como es la verdad, todo lo que encuentren nuevo, lo único que va a hacer es enriquecer lo que ya hay. Pero fíjense que eso no le pasa, por ejemplo, a todos los que viven el protestantismo en sus distintas caras, que los testigos de Jehová no son religiosos, pero los adventistas del séptimo día, los palmerianos, los santos de los últimos tiempos, todos esos grupos, cuando que hay un hallazgo nuevo, ¿por qué? Porque si hay algo nuevo, a lo mejor eso nuevo resulta que me hace ver que va en contra de algo de lo que yo estoy viviendo. Fíjense que esto es muy interesante. El cardenal Newman, anglicano, que ya ahora es beato, vivió esta experiencia. Él nació en Inglaterra, pues era anglicano, y aparte con un nivel intelectual altísimo. Cuando va profundizando en el anglicanismo, empieza a movérsele la tierra, porque empieza a encontrar que el origen real de su religión, pues a la hora de la hora está fundamentado en un capricho de Enrique VIII. Que claro, como Enrique VIII era católico, entonces no todo en el anglicanismo es contrario a la fe católica, pero hay cosas que no están bien. Total, el cardenal Newman era pastor anglicano, se convierte al catolicismo y con él se unen muchos de su comunidad, pero porque se empieza a dar cuenta que hay descubrimientos que le hacen darse cuenta que está mal. Personal ahí, tema. Ajá. Completa no está. Entonces, eso es lo que quiero decirles, que también este es un mensaje muy positivo para nosotros, que podemos vivir en ese sentido a gusto. Estamos en la verdad. Que investiguen los sociólogos y los arqueólogos y los biólogos, que les dé la gana. Nada va a hacer caer nuestra fe. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre Cristo, sobre algo, sobre roca, ¿no? Ay, esto es precioso. Miren, si vamos entendiendo esta forma de estudiar los orígenes, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos estudiando la base, que ya dijimos que es conflictiva, que es irregular, que tiene sus puntos débiles,
Pero eso nos hace ver que Cristo, que Dios, como dice la frase aquí, no actúa del cielo hacia abajo, sino de abajo, asumiéndonos para irnos subiendo arriba. Esta es una manera de ver precisamente la humanidad de Cristo. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, allá estaría Dios tratando de hacernos entender hacia, ¿no? Entonces lo que hace Dios es bajarse, hacerse como nosotros, vivir lo mismo que nosotros, pasar cansancio, hambre, sed, trabajar, tengo que trabajar, pagar impuestos, ¿no? Tener enemigos. Seguro tenía muchos amigos Jesús, pero también habrá habido algún amigo que este niño sabe todo y es muy sabio, no me cae mal, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Pues eso, Dios eso así actúa. Pues entonces, por eso nos interesa ir a los orígenes, para ir de la realidad humana a subir hacia una fe más madura, como decíamos, ¿no? Entonces, el actuar de Dios no es de arriba para abajo, es de abajo hacia arriba, asumiendo las realidades humanas para desde ahí actuar. Pues por eso hay que tomarnos en serio las realidades históricas. Ahí vienen las fuentes, que es lo que tú preguntabas, amigo. Este estudio de los orígenes se fundamenta en el Nuevo Testamento, hablando de 4 situaciones de comunidades diferentes y ver cómo iluminan su presente cada uno. Luego, escritos apócrifos. Los apócrifos se llaman evangelios apócrifos, no son evangelios. Y a uno podría decir, finalmente, ¿para qué los escribieron si dicen muchas cosas que no fueron verdad? Pero si nos ubicamos en el origen de estos textos, iríamos a la parte que decíamos al principio. Como había mucha gente que ni sabía leer ni sabía escribir, entonces había muchas ausencias en lo que se decía porque aparte los evangelios no se escribieron inmediatamente. Pues sí hubo un tiempito en que no había nada escrito. Entonces, pues, ¿cómo habrá sido? Pues ha de haber sido así. Y a lo mejor ahí empezaron a redactar cosas del ideario, de la imaginativa, que luego se utilizaron durante mucho tiempo como si fuera verdadero. Hasta que llega la verdad histórica y teológica a decir, hey, esto es mentira. Pero no deja de reflejar el amor, la fidelidad a Cristo, los deseos de vivir su mensaje, cómo se amaba al prójimo, cómo tenían devoción al niño Jesús, devoción a la Virgen, devoción a San José. De San José realmente es muy poco lo que se sabe, y hay mucho lo que se dice de San José, pero mucho de lo que se dice porque había algo. Son más tradiciones, son más tradiciones. No hay, yo creo que es que esto duró solo un tiempo. No sé si, yo creo que ni siquiera llegaron a la Edad Media. Pero se mantiene y se siguen estudiando por esa parte que aportan de la fidelidad a Cristo, del deseo de amar, no sé, como que tienen su aportación. Por eso se estudia, y aquí, si se diga, no le pusieron, a la hora que nos hablaban de esto, no le pusieron ningún agregado. Los apócrifos cumplen un cierto rol, ¿no? Sí. Están escritos, ¿sí? No, en la Biblia no. Estos por ejemplo, se tienen recogidos en los archivos vaticanos. Mucho, bueno, la Biblioteca Vaticana es, no, pasillos y pasillos y pasillos de escritos y escritos y escritos, porque es toda la historia de la Iglesia está fundamentada, ¿no? Tiene escrito. Bueno, hay una parte donde se tiene ese material que ya no se reimprime. De seguro ha de haber, si te metes a Google, seguro encuentras algo por ahí. Pero mucha gente que por ejemplo los escritos empezó a conocer, a tener cariño, y a ver el más, y pues ya iba a conocer la verdad. Pues miren, simplemente lo que nos llegó aquí a México, con todo el ideario de cómo fue el Belén, y que la burra y el buey, y pues todo eso, pues es del ideario, creo que es franciscano, porque querían ver la manera de una manera plástica, explicarle a los indígenas, que ni siquiera, o sea, que todavía escribían con jeroglíficos, cómo fue, porque no aceptaban tan plenamente a la religión católica. Les costó que hubo necesidad de que se apareciera la Virgen de Guadalupe para que los nativos creyeran.
Pero al principio, que el crucificado, ellos hacían unos sacrificios espantosos, pero estaban justificados por su religiosidad. Era un honor que te tocara, que te quitaran el corazón para ofrecerlo al Dios, pues sí, horrible, pero era un honor para ellos. Porque era un nombre, nuestros indígenas, aztecas sobre todo, fueron un pueblo religioso que ya quisiéramos, fiel, muy fieles a su fe, a su catolicismo, a su cristiano, perdón, a su religión. Pero cuando les llegan los franciscanos y los dominicos y los agustinos diciendo que un Cristo crucificado con clavos, ¿qué es eso? O sea, eso está horrible. Por el caballo tiene. Ajá, no. O sea, espantoso, me explico. Entonces, ¿cómo les explican ese nacimiento de un niño que pues vamos inventando la piñata y los posadas y todo lo que hay alrededor para que pudiera el pueblo aceptar ese mensaje? Bueno, pues no te digo los apócrifos, pues un poco es eso. O sea, ¿cómo facilitamos que la gente pueda acercarse y aceptar? Porque también, miren, si pensamos en esto de Cristo, el mandamiento de Cristo de amar al prójimo como a ti mismo y perdonar a tus enemigos, o sea, para un judío perdonar a los romanos que les mataron a su familia, o sea, no era nada fácil perdonar al enemigo, había enemigos de a de veras. Nosotros no tenemos enemigos. Era de vida o muerte, ajá. Entonces, perdonarlos, pues sí era un mensaje muy difícil, pero había que vivirlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente vaya aprendiendo que así es y así se debe de vivir? Pues habría maneras de ve lo bonito, pero para que te entre luego la palabra de lo duro, ya estés preparado, algo así, ¿no? Bueno, luego, escritos eclesiásticos y padres de la iglesia, que aquí es donde entra esto de padres de la iglesia, es toda una época, que ya les dije a algunos autores, que se le llama patrística. Patrística viene de pater, de padre. Son padres de la iglesia que se vieron en la necesidad de defender la fe contra herejías que empezaron a surgir en torno a la realidad de Cristo y de la Biblia. Y por eso se les llamaba intelectuales heregiólogos, porque ante una herejía tenían que defender la realidad. Por ejemplo, sí. No, edad antigua, primero siglo. Sí. No vamos a pasar, yo creo, si lo ven en su cuadro, en la cuarta generación, creo que no estamos pasando del siglo IV. Totalmente es de los orígenes. Es que miren, después de que Cristo resucita y después de que van muriendo los apóstoles, Juan fue el que vivió más años y no murió mártir, él murió de viejito, inmediatamente empezaron las herejías. Y aparte quiero decirles, no crean que herejías de un malvado que aparecía por ahí, de uno que era obispo de una comunidad. Por ejemplo, Arrio era obispo y empezó a decir, Cristo era Dios, era hombre, pero no era Dios. O no, bueno, sí era Dios y era hombre, pero no era el Dios Empezó a armar un triangulito ahí, que ya lo veremos, a conflictuarse porque en su cabeza no acababa de entender cómo que Cristo es Dios y es hombre, pero se empezó a conflictuar. Y claro, tenía autoridad y empezó a hablar. Y empezó a decir, no, esperen, es que Cristo sí era hombre, pero parecido a Dios, o empezó a armar desorden. Y entonces empieza a hacer falta que intelectuales que tuvieran un nivel intelectual alto pudieran decir, a ver, vamos viendo qué dijo Cristo. Soy hijo de Dios. Yo soy el que soy. No, sí es Dios. Porque Dios se llama así, soy el que soy. Y Cristo dijo, yo soy el que soy. Entonces, me explico. Entonces empiezan los grandes intelectuales a defender contra estas herejías. Y terminan diciéndole a Arrio, o cambias de posición o quedas fuera de la iglesia. Y Arrio dijo, no cambio de posición, pues quedas fuera de la iglesia. Entonces le nombró hereje a partir de ahí. Y luego vienen otros, igual, pero con la buena intención de entender. Pero si no entendían, luego había otros que sí entendían y que Dios iluminaría, por supuesto, para defender la fe. Y toda esa época es una época muy grande de muchos escritores, se les llama la patrística. Y todo ese material está en Roma, los originales, ¿no?
Pero como Dios se vale de todo. Esa barbaridad de barrio, sin embargo, pues provocaron que se estudiara. Que se estudiara solo. Exactamente, exactamente. Y además Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque un arrio que lo que quería hacer el bien, pues, lo malo es que a la hora de la hora no quiso obedecer. Ese es un punto. O sea, debe ser final si rectificó y está en el cielo. No sabe, ajá. Oye, Laura, a mí me impacta cuando estudias un poquito de antropología y de antropología, Ajá. te das cuenta, entiendes la tradición, o sea, que no fue todo heredado por la fe, créelo, no. Si estudias lo antropológico, dices, pues claro, hay una divinidad, o sea, pero con otra perspectiva te cambia, pues. Totalmente. O sea, enriquece todo este tema, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores. Y sobre todo, ¿por qué? Porque De no le que tenemos miedo a que nos informen más. Y ¿sabes Ningún qué? miedo. Que logras entender que el ser humano no tiene capacidad absoluta, es decir, es que hay algo que ya no vas a entender. Ajá. O sea, no le estés buscando más donde Donde no hay límite. Hay un límite, exactamente. Sí. Entonces te dejas de decir, ay, te lo dicen. No, no es porque te lo digan, o sea, no te va a dar la cabeza. Entonces llega un momento que dices, acepto la debilidad. Pues. Sí, exacto. Parto de eso. Y la Parto verdad de es eso y me instruyo, aprendo. cuando lee uno el Evangelio, por eso es tan importante que lo leamos de verdad. Lo vas leyendo y, claro, hay frases que se te van quedando, que son esenciales. Entonces, me da igual si este apóstol se equivocó aquí en dos cositas o dijo que, me da igual porque lo esencial ya lo estoy captando. Y no lo estoy captando porque yo tengo un nivel intelectual altísimo, sino porque Dios, a través del Evangelio, me está hablando a mí. Es que eso es precioso, Cristo está vivo de verdad, a través del Evangelio. Yo no sé, miren, una prueba de esto es muy fácil. Vamos a misa el domingo y pueden hacer la prueba el domingo. Pongan atención en el Evangelio y vean con qué ideas se quedan. Porque siempre, no sé si se han fijado, pero entre las lecturas, el Salmo, el Aleluya y el Evangelio, hay una o dos frases que te pegan. Si pones atención, algo te pega. Hay unos salmos que tú dices, ay, me lo escribieron a mí, ¿no? Bueno, si saliendo de misa a las personas que te acompañaron les dices, oye, ¿a ti qué te caló? Te aseguro que no te van a decir lo mismo. Y si se fijaron en la misma frase que tú, la entendieron diferente. ¿Por qué? Porque Cristo se vale de la palabra para hablarnos a cada uno. Es en serio. Y siempre nos daremos cuenta que eso esencial da igual. Da igual. Que si los textos de Qumran, que si el carbono 14 confirma el sudario o no lo confirma, me da igual. Si el sudario de Cristo realmente es el sudario de Cristo, con la fe, me da igual. Habrá gente que no cree y a través del sudario, que es científico, le va a servir para creer. Ah, qué bueno. Pero a mí ni me quita ni me pone. Al contrario, me fortalece mi fe. ¿Me explico? Pues igual. Que estos historiadores y todo el mundo se pongan, que estudien lo que quieran. No va a temblar nuestra fe porque está en la verdad. ¿Okay? Bueno, y ya para acabar, dice, y luego fíjense, esto es muy interesante, ¿qué también sirven los escritos paganos? Que ya verán, vamos a ver la próxima clase, que escribían los paganos de los cristianos. Y lo que ellos escriben también aporta muchísimo. Ya no me voy a meter, vamos a ver una carta que se llama la carta a Diogneto, que ya verán qué interesante es. Pero bueno, aquí acabamos. ¿Hay alguna duda? Pues muchas, pero pues vamos a ir a ver. Sí, porque hoy fue solo introducción realmente.